Muy buenas noches y bienvenidos a Money and Markets. Es siempre un gusto estar con todos vosotros y, lo más importante, poder desgranar algunos de los elementos claves que se han dado durante la semana en la economía. Nos enfrentamos a una grave crisis de deuda. Atención, porque en los últimos comentarios de grandes gestores de todo el mundo, pues se incluyen frases como va a ser imposible afrontar una economía con tipos exigidos a la deuda norteamericana del 5%, viene una crisis de deuda, lo que está ocurriendo ahora con los bonos es solo el principio, etc. Bien, obviamente alertar sobre estos riesgos es clave para que los ciudadanos sean conscientes de los enormes desequilibrios que se han creado. Pero yo creo que es muy importante dar unos pasos atrás. Me vais a permitir, me gusta trataros de tú, me vais a permitir que vayamos a unos pasos atrás para entender qué es lo que está pasando ahora. En el año 2019, en el mundo, había 18 billones de bonos emitidos con rentabilidad negativa. ¿Qué significa bonos con rentabilidad negativa? Significa que los inversores que compraban esos bonos pagaban por esos bonos, pues a lo mejor $100 o lo que fuera, y recibían de vuelta pues 99 o menos. Es decir, que pagabas a los estados, a muchos estados, por endeudarse. Esos 18 billones de dólares de bonos con rentabilidad negativa se acumulaban fundamentalmente en países desarrollados y una cantidad muy importante en la eurozona. Los bonos con rentabilidad negativa estaban justificados por varios elementos, ¿no? Muchos inversores y muchos estados decían lo siguiente. Número uno, claro, los bonos tienen que dar una rentabilidad negativa porque vamos a tener tipos bajos y bajísima inflación, incluso riesgo de deflación, durante muchos años, hasta el nivel que, por ejemplo, los inversores tenían que ir hasta el año 30 en duración de los bonos de Alemania para encontrar una rentabilidad ligeramente positiva. Número dos, decían, bueno, efectivamente la rentabilidad por cupón del bono es negativa, pero como va a haber deflación, va a haber expansión cuantitativa, esos bonos siempre los va a comprar el Banco Central Europeo o el Banco Central de Japón o el Banco de Inglaterra, etcétera. Bueno, pues entonces el precio subiría más que la pérdida de rentabilidad por cupón y compensaría esa rentabilidad negativa. Esa era la segunda idea. Ojo, la tercera idea era que, claro, se tienen que emitir todos esos bonos con rentabilidad negativa porque los estados así ganan tiempo para hacer reformas estructurales y reducir sus desequilibrios. Por lo tanto, es una especie de quid pro quo entre rentabilidad y fortalecimiento de las cuentas públicas. Pensad por un momento esos tres factores. Claro, eso es una burbuja de toda la vida. Es una burbuja de toda la vida. De hecho, se justificaba con la idea de que los inversores que compraban esos bonos eran los que más conocían el entorno económico, los que mejor analizaban el entorno macroeconómico y, por supuesto, los estados sabían perfectamente cuál era la situación real. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre cuando se genera una burbuja siempre es, para que lo entendáis, las burbujas no ocurren en activos donde pensamos que hay mucho riesgo. Las burbujas siempre ocurren en activos donde pensamos que no hay ningún riesgo. No es una casualidad que se genere una burbuja en el sector inmobiliario. Lógico. ¿Por qué? Porque la única manera en la que podemos acumular riesgo en un activo es si pensamos que lo vamos a poder liquidar rápidamente, que nunca baja de precio, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, si pensamos que tiene mucho riesgo. Si pensamos que si pensamos que tiene muy poco riesgo, me disculpáis. Esta es clave. No se puede generar una burbuja en ningún activo si no es un activo donde pensamos que hay muy poco riesgo. De ahí que se haya generado una burbuja
en la deuda soberana. 18 billones de dólares de bonos con rentabilidad negativa en los portafolios de planes de pensiones, de ahorradores más conservadores, etc. Llega el año 2020 y se lleva a cabo el experimento más aberrante económico y monetario jamás implementado, que es en medio de una pandemia y con todo el mundo encerrado y amordazado, lo que deciden los bancos centrales aumentar la masa monetaria como jamás se había hecho, 5 veces más que en lo que se llamaba el bazooka de Draghi o la expansión cuantitativa número 1 de Bernanke. Es decir, claro, volvemos a hablar de excesos. Exceso número 1. Nos dicen, bueno, si aumentar la masa monetaria no ha generado inflación, por lo tanto no hay ningún riesgo de inflación. Número 1, por supuesto que había inflación. En los años en los que nos decían que no había inflación, la inflación acumulada fue del 47%, en todos esos años, ¿de acuerdo? Otro factor muy importante, nos decían que no había inflación, ¿vale? Pero ¿por qué había una enorme inflación de la que no se hablaba? Inflación en activos de riesgo, incluido, por supuesto, la burbuja de bonos. Los bonos por las nubes, las acciones, expansión de múltiplos, criptomonedas, etcétera, etcétera. Expansión de múltiplos, valoraciones por las nubes, el sector inmobiliario subiendo masivamente, incluso en años en los que el crecimiento económico era muy pobre, etcétera. Toda esa cantidad de dinero se iba a activos financieros, especialmente, como repito, a bonos soberanos. El proceso de expansión cuantitativa, lo que se llama el mecanismo de transmisión de la política monetaria, es relativamente sencillo pero muy complejo. Es decir, el Banco Central compra bonos del Estado, se los detrae del balance de los bancos. Al detraer esos bonos del balance de los bancos y poner como activos en su balance esos bonos soberanos o esos activos inmobiliarios, ojo, ya veis por dónde va el tema de la burbuja, se hacen enormemente caros a los activos que se perciben como de menor riesgo. Con ello, los bancos tienen mayor balance para prestar a la economía real, para generar mayor oferta de crédito. Pero claro, el mecanismo de transmisión de la política monetaria, que llamamos expansión cuantitativa, solamente funciona si la demanda de crédito a la vez crece tanto como la masa monetaria. Si no, esa masa monetaria se regurgita y se mueve en activos financieros, que es donde se generó la inflación. ¿Qué es lo que pasa en el año 2020, 2021? Un enorme nivel de optimismo. ¿Por qué? Por ese exceso monetario generado que multiplicaba por 5 el previo de lo que se llamó el bazooka de Draghi, etc. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que tras ese gigantesco exceso monetario se rompe el mecanismo de transmisión de la política monetaria vía la demanda de crédito y se financia directamente un enorme aumento del gasto público vía transferencias, vía planes de estímulo, etcétera, etcétera. Claro, ahí lo que se genera es enorme inflación. Y lo que nos dicen primero es que no hay riesgo de inflación, después que la inflación es por las materias primas, después que la inflación es por la ruptura de las cadenas de suministro, después que la inflación es transitoria, temporal, transitoria pero persistente, persistente pero a la baja pero permanente. En realidad, lo que estamos viviendo es un periodo inflacionario creado por un exceso monetario, como son todos, porque no existe la inflación de costes. Si el precio unitario del petróleo o de cualquier materia prima sube para la misma cantidad de dinero, no aumenta la inflación subyacente y desde luego no se consolida y continúa aumentando esos precios, que es lo que significa la reducción de la inflación, es decir, que los precios siguen subiendo, ¿de acuerdo? Segundo,
la ruptura de las cadenas de suministro no es un factor inflacionista, sería en todo caso un factor deflacionista. ¿Por qué? Si para la misma cantidad de dinero el coste de llevar fletes de un lugar a otro se dispara, eso no significa que la empresa pueda trasladar al precio final ese coste de fletes, ni mucho menos que todo el resto de los precios agregados suban a la vez. ¿Entendéis? Lo que quiero decir es que cuando nos hablan de inflación, nos hablan de factores que son consecuencias, no causas. Y segundo, nos hablan constantemente de precios unitarios, pero los precios agregados no suben al unísono y se consolidan como está ocurriendo, sino es por mucha mayor cantidad de dinero yendo a activos relativamente escasos. Claro, en realidad lo que estamos viviendo es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Burbuja en activos financieros que se justifica por una expansión monetaria que se decía y se repetía que nunca iba a causar inflación. Se causa inflación, no solamente es elevada, sino persistente. ¿Y qué es lo que ocurre? Que se rompe todo el mecanismo que justificaba en fundamentales esa exuberancia y ese optimismo en las valoraciones de los activos financieros, empezando por el activo más sobrepreciado, que era el activo, el bono soberano, que los bancos centrales compraban sin atender al precio. Ha pasado otra cosa en ese camino, es que los bancos centrales de los países desarrollados están en pérdidas. ¿Por qué? Porque compraron unos bonos soberanos o unos activos inmobiliarios ya sobrepreciados después de hacerlo durante varias ocasiones, como el anuncio de unas patatas, una vez que haces pop no puedes hacer stop. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Habían comprado unos activos absolutamente sobrepreciados y cuando caen esos activos, el balance del Banco Central registra unas gigantescas pérdidas. ¿Cómo se paga las pérdidas del balance de un banco central? Con mayores impuestos, con mayor inflación o con mayores desequilibrios en el sector financiero. ¿Qué es lo que ocurre? Claro, ya no tienes a un comprador que disfrazaba el precio. Pensad por un momento, si yo tengo una tienda y vendo productos, imagínate, bonos de mi empresa, y todos los días viene un comprador y compra todos los bonos que yo emito. ¿Qué pasa con el precio? Se dispara, pero no significa que ese precio refleje ni mi solvencia, ni mi liquidez, ni mucho menos la oferta y la demanda. Claro, sorpresa, la inflación es persistente, hay un exceso de valoración en los bonos soberanos. Los bancos centrales ya no compran esos bonos soberanos ni esos activos inmobiliarios y por dónde salta, está saltando por los bonos soberanos. Año 2022, el peor año de los bonos soberanos en décadas. ¿Y qué es lo que ocurre en el año 2023? Que se vuelve a repetir la misma idea, la idea de que la inflación no va a subir, de hecho que va a bajar rápidamente y que para más o menos junio de 2023 la inflación ya iba a estar más que controlada. Estamos en octubre, la inflación no está más que controlada y de hecho sigue habiendo presiones inflacionistas muy significativas y claro, todo el engranaje de argumentos que nos hacían creer que la valoración de esos bonos era atractiva se rompe. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que el bono de una rentabilidad que está un poco más cercana a lo que sería rentabilidad real positiva, a que empiece a percibirse como rentabilidad real negativa. Los bancos centrales ya no están para disfrazar el precio de esos bonos, porque además tienen pérdidas y además el exceso de valoración salta por el activo que estaba más sobrevalorado, el bono soberano. Por eso no es ninguna sorpresa que en un entorno de mercado como el que estamos viviendo, los bonos de alta rentabilidad, o eso que a veces alguna gente llama bonos basura, los llamados high yield, lo han hecho relativamente bien, de hecho lo han hecho bastante bien en el mercado.
Sin embargo, el índice general de bonos lo ha hecho muy mal. ¿Y por qué? Porque el problema no estaba en aquellos activos que ya empezaban a reflejar rentabilidad real positiva con respecto a la inflación. El problema continúa en la burbuja de deuda que se ha creado. ¿Y qué es lo que ocurre cuando pincha una burbuja de deuda? Pues que no pincha como una burbuja inmobiliaria o como una burbuja.com. Ojo, la burbuja.com también fue por aumentar constantemente valoraciones de activos que se pensaba que no tenían ningún riesgo, que porque solamente podrían subir. Recordaréis cuando se decía, cuando nos cobren $1 por email, veréis la valoración de estas empresas. Claro, ninguno pagamos $1 por cada email que enviamos. Importantísimo, por lo tanto, entender que lo que estamos viviendo ahora no es nada más que la consecuencia de un exceso absolutamente inaceptable y que muchos alertamos y se nos llamó absolutamente de todo, claro, porque como se tiene que repetir constantemente que los bancos centrales lo hacen todo bien, que aumentar masivamente la masa monetaria no genera inflación, que es una ridiculez histórica y es una ridiculez empírica tan grande que no entender que la inflación es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda es parte de lo que hace que caigamos en el error de pensar que un activo sobrepreciado va a continuar sobrepreciado eternamente. Ha desaparecido el comprador de primer recurso. Ojo a esto. Los bancos centrales y los estados entre 2019 y 2022 se convierten no en prestamistas y financiadores de último recurso, sino de primer recurso. Peligrosísimo, peligrosísimo. Por lo tanto, ¿a qué nos enfrentamos ahora? A turbulencias. Y esas turbulencias no las podemos evitar pensando que lo van a solucionar de nuevo los bancos centrales inyectando liquidez. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque entonces, si la única solución al desastre que han creado los estados y los bancos centrales es más deuda de los estados y más inyección monetaria de los bancos centrales, el problema no va a ser ralentización y una corrección de los activos financieros. El problema va a ser la estanflación. Mucho cuidado con todo ello. Vamos a unos minutos de publicidad, no os los perdáis y seguimos en Money and Markets. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Soy Hugo Ferrer y durante el año 2022 logré identificar el inicio del mercado bajista gracias a los indicadores que sigo y a una estrategia sólida. Unos dicen que para invertir en bolsa hay que predecir el futuro. Otros dicen que predecir el futuro es imposible y que lo mejor es seguir ciegamente al mercado. Ninguno de los dos está en lo cierto. Por supuesto que el futuro no se puede predecir con un alto grado de confianza y lo paradójico es que seguir el mercado de forma incondicional solo es una predicción más sobre el futuro, que las bolsas seguirán subiendo de forma indefinida en el tiempo. Algo dudoso si estudiamos la historia de los mercados. Invertir profesionalmente no va de predecir nada, ni de hacer grandes actos de fe. Invertir profesionalmente va de entender los factores que mueven los mercados y de desarrollar una estrategia que se pueda adaptar a los diferentes escenarios macroeconómicos, tanto en momentos de expansión como en momentos de recesión. Soy Hugo Ferrer y durante el año 2022 logré identificar el inicio del mercado bajista gracias a los indicadores que sigo y a una estrategia sólida. Muchos otros lo hicieron también, pero la diferencia es que ellos no supieron detectar el siguiente mercado alcista que llegó. Se quedaron atrapados en sus emociones. En mi masterclass te voy a enseñar, como nadie nunca lo ha hecho,
a analizar el ciclo económico con los mejores indicadores disponibles. Vas a aprender cuándo y cómo sube la bolsa y otros activos como los bonos, el oro o las criptodivisas. Y lo más importante, con todo ese conocimiento te voy a enseñar cómo estructurar una estrategia racional y sistemática de inversión, con la que obtener grandes resultados sin tener que predecir el futuro. Invertir con eficacia y gestionar los riesgos del ciclo económico supone que tiene que haber una planificación previa para aumentar y reducir la exposición a los diferentes activos de inversión. De lo contrario, invertir se convierte en una apuesta estática donde los riesgos se acumulan en los peores momentos, cuando tú más necesitas tu dinero. Soy Hugo Ferrer y esta es mi Masterclass. Es un placer y un honor para mí poder charlar un rato sobre la realidad de la economía española. Y cuando hay que hablar sobre la realidad de la economía española, qué mejor que discutir, colaborar y, bueno, pues escuchar a uno de los mayores expertos que tenemos en España, que es José María Rotellar. ¿Cómo estás, José María? Hola, ¿qué tal, Daniel? José María es el director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria y habéis hecho un análisis profundo de estimaciones, una revisión de vuestras estimaciones, y me gustaría que nos dieses unas pinceladas sobre los principales bueno, pues elementos que habéis resaltado en ese análisis. Pues el análisis correspondiente a otoño es el tercer informe. El observatorio se constituyó el 8 de marzo de este año. Está Pedro Esbar, Francisco Cabrillo, Jaime García Legaz, Gregorio Izquierdo, Pedro Cortiñas, Fernando Merri del Val y yo mismo. Y lo que pretende en sus informes es analizar la realidad de la economía y también realizar algunas estimaciones, ¿no? Y en este informe lo que hemos hecho ha sido unas previsiones de la evolución de la economía española, tanto para cierre de 2023 como para 2024 y 2025, planteado en 4 escenarios, ¿no? Que consideramos nosotros de menor a mayor probabilidad ahora mismo de cumplimiento, que se corresponde con mayor a menor caída respectivamente. Así, digamos que el que contemplamos como más probable a día de hoy es uno que llamamos neutro optimista, en el que la economía española crecería en 2024 un 0,9%, ¿no? Esto se aleja unas cuantas décimas, digamos, del consenso que hay, pero nosotros lo que estamos estimando es una ralentización de la economía profunda, derivado de que los efectos de la política monetaria llevan un retardo, como bien es conocido, y se van a dar durante todo 2024 de manera mucho más intensa, sin que posiblemente se mitigue mucho la inflación. No obstante, en este escenario consideramos que la inflación se consigue parar un poco su ritmo de escalada, que el Banco Central Europeo va a mantener los tipos altos, pero que no va a hacer tanta reducción de balance como debería, ¿no? Entonces, en ese extremo el consumo se va a resentir, pero no tanto. Y de ahí, pasando por otros 2 escenarios, nos vamos al otro extremo, el escenario más pesimista, que ahora mismo quizás consideramos el más improbable, pero que tampoco es nada descartable que se pudiese dar en un momento en el que el Banco Central Europeo redujese balance de manera más agresiva y que además las reglas fiscales volviesen tal y como están, que están ahora mismo suspendidas, pero tal y la literalidad de las reglas fiscales, ¿no? Mientras que en el primero consideramos que puede haber un cumplimiento mucho más laxo. Y entre esos 2 extremos, un crecimiento del 0,9, una caída del 1,2, nos movemos. Contemplamos un quinto escenario que ahora mismo ni tan siquiera tenemos en cuenta, que sería, bueno, pues que apareciese una perturbación ahora mismo no tenida en cuenta, ¿no? El típico modelo de cisne negro podría ser bien una crisis inmobiliaria en China o cualquier otro elemento que distorsionase la economía global por completo, donde la caída entonces sería mucho más profunda. Pero digamos que nos movemos entre esos 4 escenarios.
más 0,9 menos 1,2, por ponerlo así en titulares, más 1 menos 1, estamos hablando básicamente de un estancamiento económico con un aumento de deuda, porque en vuestras estimaciones continúa aumentando la deuda más que el Producto Interior Bruto, y con inflación persistente. ¿Cuáles son vuestras estimaciones de deuda para final del año 2024 y de inflación? Bueno, van a estar, en las estimaciones de deuda va a estar por encima del 100%, va a depender un poco del impulso de la inflación que nos dé el PIB, o sea, que eleve el PIB nominal, pero en cualquier caso, como en valores absolutos vamos a seguir incrementando la deuda del entorno de los 60-70.000 millones, va a mantenerse desde luego por encima del 100% del Producto Interior Bruto. Y en cuanto a la inflación, no la vemos más baja del 3,5%, claro, realmente. Con lo cual sigue habiendo una persistencia de la inflación, una pérdida de poder adquisitivo, sí, un mantenimiento de los tipos que encarece la financiación, y todo ello va a mermar consumo privado e inversión. Y eso hace que la economía se resienta. En el escenario optimista de 0,9 de crecimiento para el año 2024, básicamente es el doble lo que tiene en sus estimaciones pues algunos de los organismos que han publicado recientemente. ¿Cuáles son los factores fundamentales de diferencia entre vuestro escenario de 0,9 y el, digamos, más optimista o más elevado de otros organismos? Vaya por delante nuestro máximo respeto a la profesionalidad del resto, claro, de organismos, por supuesto, ¿no? que realizan las previsiones. Nosotros podemos equivocarnos, igual que se pueden equivocar otros. Eso no tiene nada que ver. Nosotros lo que estamos considerando es un impacto mucho más fuerte de la política monetaria a lo largo de 2024 en el consumo respecto de lo que quizás otras instituciones están haciendo, y también la economía española se ha sostenido, aparte de por la anestesia del gasto público, por un comportamiento muy dinámico del sector exterior. Claro. Si hay una ralentización generalizada en el conjunto de nuestros socios comerciales, como sí que apunta la tendencia que la hay y que se va a intensificar, es obvio que nuestras exportaciones se van a resentir, y también el número de turistas, ¿no?, que recibimos, con lo cual esa parte, claro, va a quedarse muy maltrecha. Si le añadimos ese efecto mucho más intenso de la política monetaria adoptada hasta ahora en el consumo, en la inversión y en la persistencia de inflación, que en cualquier caso, aunque se parase, se mantiene en unos niveles muy elevados, que hace que se haya perdido muchísimo poder adquisitivo, muchísimo poder de compra por parte de las familias, bueno, pues desde luego, una vez finalizados los ahorros acumulados durante la pandemia, tiene que empezar a resentirse mucho más el consumo de lo que lo ha hecho ya hasta el momento, y en eso se basa nuestra estimación. Claro. Eso pudiendo mantener un nivel de gasto mucho más elevado, que daría un cumplimiento muy laxo que consideramos en ese escenario de las reglas fiscales. Si nos fuésemos a un cumplimiento estricto, tendríamos que irnos a otro escenario, porque obviamente tendrían que reducir de manera muy importante el gasto en otras partidas. Claro, uno de los factores, obviamente las estimaciones están para dar referencia y no hay ninguna crítica a las estimaciones de otras entidades, pero hemos hablado de factores externos, la política monetaria, la contracción o ralentización de la economía global y de nuestros socios, etcétera. Desde tu punto de vista, desde vuestro análisis, ¿cuáles son los factores internos que pesan más sobre el desempeño de la economía española? Es decir, ¿cuáles son los factores, digamos, sabemos que los vientos de cola que tenemos de fuera, el turismo, etcétera, y el precio de las materias primas, que ha sido muy bajo, ¿no? ¿Cuáles son los factores internos que desde vuestro punto de vista tienen más peso a la hora de llegar a ese escenario relativamente optimista y, sobre todo, también al negativo, ¿no? Bueno, los factores externos ya los hemos visto, las diferencias que puede haber entre un escenario y otro, pero van intrínsecamente ligados a los efectos que puede tener el comportamiento interno, ¿no? El empobrecimiento generalizado de la economía española es un hecho que creemos que se intensificará a lo largo de 2024, de manera que el consumo va a disminuir de manera muy importante, por
tanto por la subida de precios ya acumulada y la persistencia todavía de un incremento adicional, como por el efecto de los tipos de interés, que va a dejar menos renta disponible para otras actividades a las familias y que va a estrangular también la financiación de las empresas y con ello la inversión. Adicionalmente, no vivimos unos momentos en los que la seguridad jurídica sea, digamos, lo más destacado, ¿no? Desgraciadamente, en nuestro país, y eso puede ahuyentar la llegada de nuevas inversiones y también espantar algunas de las que ya están, ¿no? Pues todo eso, desde luego, genera unas expectativas que no son nada halagüeñas y que pueden contribuir a hacer que la economía española se retraiga. ¿Ha perdido España un lustro de estímulos? Porque claro, aquí estamos hablando constantemente de la recuperación, pero se ha consumido el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia, los fondos europeos, etcétera. En esas estimaciones que vosotros hacéis, ¿qué efecto, si alguno, ha generado positivo y persistente, o al menos que tenga efectos de medio y largo plazo, todos esos factores? El último quinquenio creo que ha sido un quinquenio perdido por diversas razones. En primer lugar, porque se ha incrementado estructuralmente el gasto, un gasto que probablemente debería haber sido muy coyuntural, como ya advirtió, por cierto, la Comisión Europea o la IREF o el propio Banco de España, para acotar, para atacar un problema que había en un momento determinado, cuando se decide paralizar la actividad productiva debido a la pandemia, y sin embargo en gran parte se ha mantenido estructuralmente, de manera que el déficit estructural de España es un gran problema que es creciente, ¿no? Ese gasto debería reducirse ahora, si vuelven las reglas fiscales, y veremos a ver qué pasa. Pero en cuanto a los fondos europeos, hay varias cuestiones que limitan su aportación. En su momento se calculó el gobierno un efecto multiplicador muy importante para la economía. Recordemos que llegó a estimar para el año, no recuerdo ya si 2021 me parece, o 2022, 2021, un crecimiento de la economía del 7%, digamos por el normal desempeño, y hasta un 9,7% por el efecto de los fondos europeos. Añadía casi 2,7 puntos de crecimiento real, en términos constantes, para la economía. Después el gobierno tuvo que revisar sus previsiones, pero eso es lo que fue. Ya la IREF en su momento alertaba de que creía que no iba a tener un efecto multiplicador tan importante. Creo recordar que BBVA Research también se manifestó al respecto en la misma línea, y es obvio que no lo está teniendo por varias razones. Primero, por una ejecución inicial bajísima. En segundo lugar, porque el incremento de la ejecución en muchos casos ahora se debe a que el gobierno lo transfiere a las comunidades autónomas, y eso ya computa como ejecución, pero los fondos siguen estando ahí porque hay que distribuirlos. Tercero, porque no está llegando realmente o en su mayoría para proyectos de verdadera envergadura para la economía productiva. Y cuarto, porque al distribuirlo entre las comunidades autónomas se pierde en gran parte el efecto positivo que aportarían las economías de escala de grandes proyectos. O sea, esto era una oportunidad histórica, una vez que ya se habían movilizado esos fondos, que no olvidemos, pagamos entre todos los contribuyentes, pero ya una vez que se habían movilizado, aprovéchese bien, ¿no? Claro. En lugar de, digamos, de ir... No sé si exactamente es un remedio de aquellos antiguos planes C, pero desde luego en algo que realmente tenga un efecto atractor importante para la economía, y a mi juicio, desde luego, no se está llevando a cabo. Ni el plan E, ni el plan Juncker, ni el plan de crecimiento de empleo de 2009, ni generan ningún tipo de... Eso del efecto multiplicador yo creo que es absoluto y totalmente, bueno, pues más una cuestión de voluntad que de realidad. José María, muchísimas gracias, muchas gracias por este informe. Les recomiendo a todo el mundo que lo lea, porque es muy interesante ver los diferentes escenarios y hacerse su propia estimación de cómo les afecta a su trabajo, a su día a día y al desempeño de la economía en general. Muchas gracias, José María. Un placer, muchas gracias, Daniel. Estás en tu casa. Gracias. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar.
lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. ¿Quieres invertir en bolsa? Déjame enseñarte algo. Él es Guille, compra acciones de empresas de videojuegos. Y él es Javier, invierte en acciones del mundo del motor. Y ella es... ¿Pero cuál es la comisión? 0 comisión. Abre tu cuenta de cliente totalmente online, invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Y tú? ¿En qué vas a invertir? Bienvenidos de nuevo a Money and Markets. Vamos a ver algunos de los gráficos que nos explican lo que está ocurriendo ahora en los mercados y cómo podemos navegar este entorno de volatilidad, no solamente desde el punto de vista macroeconómico, sino monetario, clave, y también desde el punto de vista de, bueno, de preservar capital, que es al final lo que todos intentamos conseguir con nuestra gestión. Vamos a ver el primer gráfico de nuestra semana, que lo que nos muestra es el empeoramiento generalizado de la posición de España en cuanto a su financiación con respecto a Portugal. Pensadlo por un momento, solamente hace unos años, hace muy pocos años, 6 años, Portugal se financiaba prácticamente 200 puntos básicos por encima de España. ¿De acuerdo? Con el mismo Banco Central Europeo, con los mismos estímulos, con las mismas políticas monetarias y de hecho con mayor apoyo a la economía española por los fondos Next Generation, Portugal ya se financia 30 puntos por debajo de los niveles a los que se financia España. Eso es un empeoramiento generalizado de la confianza en un emisor español, en un entorno en el que todos participan de la eurozona y del Banco Central Europeo. No tiene absolutamente ningún factor positivo. ¿Por qué? Porque claro, esto está ocurriendo a la vez que se dispara el endeudamiento de España. Ya tiene una deuda de pasivos totales de las administraciones públicas que supera los 2 billones de euros, 1,56 billones de deuda según el protocolo de déficit excesivo. Claro, esto nos puede decir, bueno, la situación de Italia es peor, pero es que nuestro objetivo no es compararnos con los que están peor, nuestro objetivo es ver lo que está ocurriendo con la economía y claramente el hecho de que dos países que tienen tal nivel de coordinación y muchas veces son tan comparados a nivel internacional como son España y Portugal, haya una discrepancia tan brutal entre el coste de financiación, el diferencial con respecto al bono alemán. Eso es muy peligroso. Es muy peligroso porque en cuanto cambien las reglas fiscales y empecemos a tener un escenario de normalización, todo esto, estos enormes desequilibrios de aumento del déficit estructural, aumento de la deuda y, porque recordemos que en este periodo la deuda sobre PIB de Portugal ha bajado, mientras que la de España aumentaba más del doble que la media de la Unión Europea. Ojo con todo esto de la eurozona. Ojo con todo esto porque es extremadamente importante de cara al futuro. Y vamos a prestarle atención en los próximos programas. Vamos a seguir con el próximo gráfico que también nos explica este entorno que estamos viviendo, que comentaba antes en el editorial. Veréis. Esta es la rentabilidad de los activos financieros en el último año, ¿verdad? Aquí lo que podéis ver es que hay muy pocos activos que han generado una rentabilidad positiva y que lo que tenemos es en general un entorno de pérdida del poder adquisitivo de muchos de estos activos. Bien, vamos
a ver el siguiente gráfico que nos explica de una manera también más detallada, bueno, pues qué es lo que ha ocurrido en este periodo, digamos, un poco más a largo plazo. Bueno, pues hablábamos antes, la deuda pública está perdiendo rentabilidad a pesar de haber tenido un desempeño relativamente aceptable, con un rango un poquito superior. Ahora, claro, lo que te está mostrando es que respecto a los índices globales, la situación es muchísimo peor. Es decir, lo que vemos es que ha habido el gráfico anterior, que mostraba la evolución reciente de los últimos 3 meses, y este comparado con lo que nos está mostrando en un periodo más prolongado, lo que nos muestra es fundamentalmente que lo que estamos viviendo, mis queridos amigos, es un periodo de destrucción monetaria. Y destrucción monetaria incluye, porque son dos caras de la misma moneda, la destrucción del poder adquisitivo, del valor del endeudamiento de los estados. La inflación es el impuesto escondido, y la razón por la que los estados defienden que se mantenga la inflación, aunque te digan que no, es porque su deuda en términos reales, pues pierde cierto tamaño, ¿no? Por lo tanto, es muy importante entender que va a ser complicado que en entorno de inflación persistente nos encontremos con grandes cambios en este escenario. Claro, atención a lo que ha ocurrido, con la deuda norteamericana y con la deuda de mayor riesgo, que ha tenido un comportamiento mucho mejor por la rentabilidad y también por el dólar. Vamos a hablar del factor monetario, porque claro, no podemos olvidar que en todo este elemento está también el hecho de que Estados Unidos continúa con un dólar que ha tenido, sobre todo en los últimos 3-4 meses, un desempeño especialmente positivo con respecto al euro, pero tampoco podemos olvidar que es que el yen está a mínimos de casi 30 y tantos años, que es que lo mismo ha ocurrido con la inmensa mayoría de las monedas. Vamos a hablar de todo ello, vamos a seguir con el próximo gráfico, que yo creo que es también muy interesante. Claro, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha ocurrido en estos meses? Lo que ha ocurrido en estos meses es que las expectativas de inflación a largo plazo han ido aumentando. Y aumentando las expectativas de inflación a largo plazo, la percepción de rentabilidad de activos que, aunque te den una rentabilidad real positiva, está muy ajustada, claro, es más complicado. Y no podemos olvidar lo que comentábamos antes, que todavía estas expectativas de inflación puede que no reflejen ese entorno de inflación persistente que ya empieza a dibujarse. Por eso hay que prestarle atención a los agregados monetarios. Los agregados monetarios han mostrado a los ciudadanos y a los inversores que la inflación empezaba a bajar. Pero claro, la reducción de los agregados monetarios lo que nos está diciendo es que la inflación baja, pero no que baja lo suficiente para conseguir lo que llamamos estabilidad de precios. Por lo tanto, hay que prestarle mucha atención a estas expectativas a largo plazo. Seguiremos haciéndolo en nuestro programa, por supuesto, ¿no? Vamos al siguiente gráfico, que yo creo que también es importante desde el punto de vista de lo que está ocurriendo, que es, claro, fijaos, inflación persistente, bancos centrales subiendo tipos. Claro, ¿por qué habla todo el mundo de aquello de, bueno, es que los bancos centrales están subiendo los tipos y tipos muy altos? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a un periodo de represión financiera en el que solamente hemos visto bajadas, 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 bajadas de tipos. Claro, estas enormes bajadas de tipos, obviamente, han sido consistentes con un periodo de desinflación que ha sido muy positivo para la economía global. Entonces, claro, ¿dónde empieza la gran anomalía?
La gran anomalía empieza cuando los tipos empiezan a ser negativos con respecto a la inflación. En la Unión Europea, en la eurozona, hemos visto tipos negativos nominales, que es una aberración económica, es la destrucción del dinero. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues fuertes bajadas de tipos, exceso con las bajadas de tipos, que genera fuertes desequilibrios monetarios, y luego, cuando se dan cuenta de que la inflación es persistente, cambio de tendencia, y con ese cambio de tendencia, muchos de los operadores, muchos de los emisores, muchos de los inversores que estaban acostumbrados a que lo único que ocurría en la economía eran bajadas de tipos y aumentos de liquidez, les pilla el paso cambiado. De ahí ocurrió lo que ocurrió con Silicon Valley Bank. ¿Por qué Silicon Valley Bank y otros bancos entran en grandes dificultades financieras? ¿Porque estaban tomando mucho riesgo? No, porque estaban invirtiendo una enorme cantidad de sus depósitos ¿en qué? En bonos del Estado a largo plazo. Claro, cuando empiezan a subir los tipos, pensando que la inflación era transitoria, que la inflación era por las cadenas de suministro, etcétera, y que los tipos de interés no iban a subir. Suben los tipos de interés. En realidad lo que está pasando, como lo estáis viendo, inflación persistente, destrucción del poder adquisitivo de la moneda, con ello destrucción de activos financieros en la parte más sobrepreciada. Lo que estamos viendo, literalmente, es la evidencia de cuando baja la marea y se ve lo que queda, que estaba sobrepreciado claramente y ahora está bajando la marea. Recordad lo que decíamos en el editorial. Los bancos centrales están en pérdidas. Los bancos centrales están en un entorno en el que tienen que mantener los tipos porque la inflación es persistente. Por lo tanto, no juguemos a pensar que vamos a volver al pasado, desde luego a corto plazo, porque un periodo de inflación persistente puede durar mucho tiempo. Puede durar mucho tiempo. Ojo con el riesgo de generar esta inflación pensando que el Banco Central nos tiene que salvar de decisiones de inversión que pueden haber sido equivocadas o que nos va a salvar de una corrección de mercado que no tiene por qué hacerlo. Por otro lado, no es su objetivo. Recordemos que el objetivo del Banco Central no es rescatar activos financieros. El objetivo de un Banco Central es la estabilidad de precios. Y estamos lejos, no, lo siguiente, de estabilidad de precios. Vamos al siguiente gráfico que nos explica también lo que ha estado ocurriendo. Claro, pensadlo, suben las expectativas de inflación, los bancos centrales suben los tipos y mantienen esos tipos. La inflación es persistente y además los estados han jugado a que no pasa nada. Los estados, oye, esta es la primera vez en la que hay un exceso inflacionista en el que los estados continúan gastando como si no pasase nada. Pero ¿a quién se le ocurre en un periodo de exceso de inflación implementar enormes planes de estímulos? Y es que no tiene sentido. Si lo que se tiene que hacer es contraer la cantidad de dinero en el sistema, lo que están haciendo de hecho es ponerle más gasolina al fuego de la inflación. ¿Y qué es lo que ocurre? Que empezamos el año 2018, fuerte caída de los bonos. ¿Y qué es lo que ha ocurrido después? Año 2022, pérdida de valor del índice de bonos de Estados Unidos y de Europa, ¿de acuerdo? Llegamos al año 2023, cierto nivel de optimismo a corto plazo porque la inflación se va a reducir rápidamente, inmediatamente volvemos hacia abajo. Y volvemos hacia abajo en un entorno, además, más complejo, porque claro, en este periodo se ha emitido mucha más deuda, ¿de acuerdo? Sobre todo en ¿no? Entre el año 2020 y el año 2021. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos que ser conscientes, simplemente, no caer en la expectativa de que esto tiene que cambiar rápidamente. Eso no significa que no haya oportunidades en bonos, lo hemos dicho muchas veces. Eso no significa que no haya oportunidades en renta fija. Eso significa que hay que ser, eso que decimos constantemente la gente que nos dedicamos a los mercados, de selectivo, porque es que es verdad. Porque es que es verdad.
porque es que se tiene que acabar la idea de que las cosas tienen que subir por la utilización constante de la política monetaria. Si es que el problema fundamental de los mercados es que nos hemos metido en acostumbrarnos 2 generaciones de inversores a solamente expansión de múltiplos y expansión cuantitativa. Vamos a vivir simplemente un periodo, no pasa absolutamente nada, ¿eh? Esto no significa ni que los países vayan a entrar en quiebra, ni que no se vayan a pagar los bonos. Significa que se había generado un exceso de valoración en muchos de esos bonos, vuelvo a repetir, especialmente aquellos que el Banco Central disfrazaba su precio vía la compra masiva de bonos, aunque ya estuviesen cotizando con precios muy elevados. Vamos a unos minutos de publicidad, volvemos en poco tiempo, no se vayan y seguimos en Money and Markets. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la APP de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Soy Hugo Ferrer y durante el año 2022 logré identificar el inicio del mercado bajista gracias a los indicadores que sigo y a una estrategia sólida. Unos dicen que para invertir en bolsa hay que predecir el futuro. Otros dicen que predecir el futuro es imposible y que lo mejor es seguir ciegamente al mercado. Ninguno de los dos está en lo cierto. Por supuesto que el futuro no se puede predecir con un alto grado de confianza y lo paradójico es que seguir el mercado de forma incondicional solo es una predicción más sobre el futuro, que las bolsas seguirán subiendo de forma indefinida en el tiempo. Algo dudoso si estudiamos la historia de los mercados. Invertir profesionalmente no va de predecir nada, ni de hacer grandes actos de fe. Invertir profesionalmente va de entender los factores que mueven los mercados y de desarrollar una estrategia que se pueda adaptar a los diferentes escenarios macroeconómicos, tanto en momentos de expansión como en momentos de recesión. Soy Hugo Ferrer y durante el año 2022 logré identificar el inicio del mercado bajista gracias a los indicadores que sigo y a una estrategia sólida. Muchos otros lo hicieron también, pero la diferencia es que ellos no supieron detectar el siguiente mercado alcista que llegó. Se quedaron atrapados en sus emociones. En mi masterclass te voy a enseñar, como nadie nunca lo ha hecho, a analizar el ciclo económico con los mejores indicadores disponibles. Vas a aprender cuándo y cómo sube la bolsa y otros activos como los bonos, el oro o las criptodivisas. Y lo más importante, con todo ese conocimiento te voy a enseñar cómo estructurar una estrategia racional y sistemática de inversión, con la que obtener grandes resultados sin tener que predecir el futuro. Invertir con eficacia y gestionar los riesgos del ciclo económico supone que tiene que haber una planificación previa para aumentar y reducir la exposición a los diferentes activos de inversión. De lo contrario, invertir se convierte en una apuesta estática donde los riesgos se acumulan en los peores momentos, cuando tú más necesitas tu dinero. Soy Hugo Ferrer y esta es mi masterclass.
Bienvenidos de nuevo a Money and Markets. Estamos hablando de bonos, estamos hablando de la corrección de mercado, estamos hablando de si va a haber una crisis de deuda por esta corrección fuerte de los bonos. Bueno, tenemos que ver qué es lo que está pasando en el país líder en cuanto al mercado financiero, que es Estados Unidos. Veréis, la caída de los bonos, esto es un gráfico de Bloomberg, cortesía de Bloomberg, la caída de los bonos de largo plazo de Estados Unidos ya es similar a la caída de los activos durante la burbuja.com, un 45%. ¿Eso qué significa? Lo hemos repetido en varias ocasiones. Inflación persistente. Además, un gobierno de Estados Unidos que ignora completamente la responsabilidad fiscal y que estima entre el año 2023 y 2032, según sus propias estimaciones, sin recesión y sin caída de empleo, ojo, que la deuda total va a aumentar en 14 billones de dólares. Un gobierno que se endeuda masivamente, el déficit de Estados Unidos supera los 1,8 billones en la última cifra conocida y probablemente se vaya a 2 y pico a medida que se acaba el año. Pero claro, esta caída absolutamente espectacular significa muchas cosas, muchas cosas. Número uno, el bono de Estados Unidos genera una mayor rentabilidad, se exige mayor precio, mayor rentabilidad al bono de Estados Unidos, que ya se acerca al 5%. Hay gente que habla del bono a 10 años de Estados Unidos al 6%. Pero ¿qué es lo que pasa si eso ocurre? ¿Vale? Ese bono se convierte en un activo más deseado por los inversores. ¿Qué es lo que preferimos? Un bono a 10 años de Estados Unidos, el emisor de menor riesgo de la economía desarrollada, al 5%, o bonos de Italia, España, Francia, lo que sea, etcétera, 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 a una rentabilidad menor, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que por eso se revaloriza el dólar en un entorno como este. Muchísimo mayor flujo hacia el dólar, a comprar dólares. Cuando la gente compra dólares, ¿qué está comprando? Bonos de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este proceso lo que puede generar es lo que se llama el efecto de parada en seco de muchos mercados emergentes que necesitan de financiación barata en dólares para continuar sus desequilibrios monetarios y fiscales. Recordemos que muchos países emergentes tienen déficit fiscal y déficit comercial, a pesar de la subida de las materias primas y a pesar de exportar más. ¡Ojo! Y por lo tanto, ¿qué es lo que tienen? Una escasez de dólares que además aumenta en vez de reducirse. Necesitan dólares, ¿de acuerdo? Mucha gente dice, claro, entonces te dicen, no, es que el déficit de Estados Unidos es lo que da dólares al mundo. Es bueno el déficit de Estados Unidos. Cuanto más déficit tenga, más dólares hay en el mundo. Completa y absolutamente falso. Completa y absolutamente falso. Cuanto más déficit tiene, más cuesta financiar ese déficit, porque suben los tipos de interés. ¿Qué es lo que ocurre? Que se drena de liquidez al mundo y se centra en Estados Unidos. Además, la idea de que la liquidez en dólares del mundo, la idea de que la liquidez en general va a tener que llegar de un aumento masivo del desequilibrio fiscal de los estados no tiene ningún sentido. El déficit no es crear reservas para el mundo. El déficit lo que está haciendo es generar mucha mayor deuda improductiva en vez de generar liquidez vía crecimiento productivo, es decir, inversión, consumo, etc. Es decir, si la economía norteamericana inyecta dólares en el mundo porque consumen los ciudadanos más, porque invierten más, porque tienen mayor capacidad de generar mayor crecimiento, mayor empleo, etc., eso es positivo para todo el mundo. Si la inyección de liquidez de Estados Unidos viene de deuda improductiva de Estados Unidos, lo que ocurre es esto. Lo que ocurre es esto, se desploma el precio de los bonos, se dispara la rentabilidad el flujo de fondos hacia Estados Unidos, hacia la deuda de Estados Unidos, aumenta en detrimento del flujo de fondos hacia las economías emergentes, etcétera, etcétera. Claro, algunos de vosotros me diréis, bueno, esto se soluciona ¿cómo? Desdolarizando. Vamos a desdolarizar. Bien, vamos a hacerlo un momento, ¿de acuerdo?
tienes el bono a 10 años de Estados Unidos como el gran, digamos, factor de liquidez y de rentabilidad para generar ese carry trade, esa apuesta que permite financiar muchas otras economías que tienen fuertes desequilibrios fiscales y monetarios. ¿Por qué lo sustituyes? Lo sustituyes por la moneda que tiene una mayor prima de riesgo, lo sustituyes por un bono que tiene mayor riesgo. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Que es todavía peor que la dependencia del dólar. ¿Lo entendéis? Lo que quiero decir es que no se puede desdolarizar con una moneda o con unas monedas o con unos activos que tienen mayor prima de riesgo, que no tienen la misma libertad de capitales, que no tienen la misma independencia de las instituciones independientes y desde luego que no tiene la misma calidad crediticia a medio y largo plazo. Es un hecho, ¿de acuerdo? Vamos al siguiente gráfico y hablamos de todo esto. ¿De acuerdo? Bueno, hablábamos antes de España y del bono. Claro, no podemos, recordarán ustedes, recordaréis todos, me gusta trataros de tú, recordaréis todos aquellas titulares de gente haciendo fila para comprar bonos, haciendo fila en el Banco de España para comprar bonos soberanos. Primero, me sorprende, no es que me sorprende, pero es que alucino que es que pueda haber alguien que se felicite de que haya gente haciendo fila para comprar bonos del Estado, cuando esos bonos del Estado lo puedes comprar tranquilamente desde la comodidad de tu casa. Pero no es eso lo que me importa. Lo que me importa es que esa gente que ha invertido ha perdido ya toda la rentabilidad por cupón y más. Es decir, está perdiendo mucho más, ¿de acuerdo? Y claro, la idea de que cuando un bono del Estado te da un poco de rentabilidad, eso lo hace atractivo, es completamente equivocada. Siempre es relativo en cuanto a su capacidad de financiación, relativo en cuanto a su capacidad de solvencia y desde luego, y más importante, lo decía hace un momento, relativo en cuanto a su fortaleza monetaria con respecto al resto del mundo, que siempre es relativa, no es absoluta. Entonces debemos tener eso en cuenta. Vamos a otro gráfico. ¿Y qué es lo que ocurre? Claro, factores monetarios, deuda, exceso de inflación, todo esto, fiscal y monetario, son dos caras de la misma moneda. Los desequilibrios estatales siempre salen a la luz desde la moneda y desde la deuda, porque en realidad el desequilibrio monetario y el desequilibrio fiscal son exactamente lo mismo. Es decir, los bancos centrales no emiten más cantidad de dinero porque sean tontos o porque les dé la gana, sino porque están financiando directa o directamente un aumento masivo del gasto público o del déficit. Punto. No existe el concepto de es que el Banco Central está haciendo una cosa que no tiene nada que ver con lo que hacen los estados. No, no es cierto. No es cierto, todo lo contrario. Claro, mal año para crear dinero para el pueblo, Fijaos, creando dinero para el pueblo. El peso argentino, en lo que va de año, ya ha perdido un 49%, y esto es el tipo de cambio oficial, ojo con el real, el tipo de cambio oficial, el peso argentino ya ha perdido un 49% con respecto al dólar. Fijaos en general la pérdida de poder adquisitivo de las monedas, incluso monedas que podríamos considerar relativamente sólidas, ¿no? El renminbi chino, oye, pues con una depreciación relativamente baja, ¿no? En general, estas son monedas que tienen un nivel de fortaleza, pues relativamente aceptable, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que ocurre? Fijaos qué curioso esto, Fijaos, el peso colombiano, el peso mexicano, el real brasileño, están haciéndolo este año en relativo, mejor con respecto al dólar. Este año. ¿Gracias a qué? A reducción de los desequilibrios fiscales y monetarios y fundamentalmente mayor entrada de dólares en la economía vía remesas. Muy interesante lo que está ocurriendo. Pero si vamos al próximo gráfico, en el que hablamos a largo plazo, ¡ay, Dios mío, esto da miedo! A 10 años, la
Por esta razón, mis queridos amigos, una alternativa al dólar es muy complicada, porque a largo plazo, excepto el franco suizo, esto es a 10 años, fijaos, todas las principales monedas, ni el yen japonés, ¿qué es lo que nos quiere decir todo esto? Bueno, pues volvemos a nuestros amigos del peso argentino. Queridos amigos de Venezuela, lo siento mucho, el bolívar, y de Cuba, ni el bolívar ni el peso cubano están aquí. ¿Sabéis por qué? Porque no caben. Eso va allí. La pérdida de poder adquisitivo entra en centenares %. El peso argentino, el 98% de pérdida de poder adquisitivo. Claro, ¿qué es lo que nos dice esto? Lo que nos dice esto es que no puedes ser una alternativa al dólar con una moneda en la que se intentan hacer los mismos o mayores desequilibrios fiscales y monetarios, que son lo mismo, que Estados Unidos. No puedes, porque ¿para qué? Es decir, si no se tienen los factores que hacen que la moneda sea preferida a la de Estados Unidos y además los desequilibrios que llevan a cabo los estados son mayores y encima no hay libertad de capitales o no hay instituciones independientes, entonces es muchísimo más difícil desdolarizar la economía. Desafortunadamente, en política monetaria, queridos amigos, la situación no es de ver quién gana, sino quién pierde primero. Es decir, efectivamente, hemos hablado de todos los gigantescos desequilibrios que tiene Estados Unidos, muy importantes. Y lo único que puede hacer que el dólar pierda su posición como moneda de reserva en el mundo es precisamente la irresponsabilidad fiscal de los gobiernos de Estados Unidos. Pero claro, con lo que están contando, desafortunadamente, es que la irresponsabilidad fiscal de los competidores sea mayor. Por eso lo que hay que hacer es ser más conscientes del entorno de destrucción monetaria prácticamente generalizado que estamos viviendo, por distintos factores, ¿no? Que hay algunas monedas que tienen factores geopolíticos, ha habido otros factores que las han debilitado, incluido sanciones, etcétera. Por eso no las he comentado. Pero lo que es importante comentar es ese factor, ¿no? Que no se puede cambiar a una moneda de reserva por otra si esa segunda moneda tiene mayores desequilibrios que la primera. Vamos al último gráfico de la semana y lo importante al final es la cantidad de dinero. Claro, recordad, estamos hablando de mercados. ¿Cómo nos protegemos? Hay que tener oro, hay que tener dólar, hay que tener activos que estén ligados a lo que realmente está pasando, no a lo que nos gustaría que esté pasando. Veréis, masa monetaria global versus el mercado mundial. Esto es las acciones mundiales. Lo que nos muestra es que la masa monetaria, si no va a estar en expansión mientras se combate la inflación, no se van a generar fuertes revalorizaciones de los activos financieros por expansión de múltiplos, pero se generarán revalorizaciones por factores fundamentales. Es decir, este maravilloso entorno de normalización monetaria al que nos estamos enfrentando, lo que nos lleva es a que los fundamentales vuelvan a ser importantes, a que sea realmente la solvencia de un emisor, la liquidez, sea realmente los beneficios, los márgenes y la gestión de las empresas lo que haga que nos genere una rentabilidad superior. Lo que hablábamos antes, ¿hay que ser selectivos? Pues sí, hay que ser selectivos, porque la época del dinero barato, además de habernos salido muy caro, no va a volver pronto. Nos vemos la semana que viene. Seguid defendiendo la libertad.